Gracias por la oportunidad de compartir un poco de el trabajo y la visión de Oxfam en este sentido. En efecto, Oxfam como organización internacional tiene ya una experiencia larga de incidencia y diálogo en diferentes procesos de agrupamiento, los llamados G5, G8 y ahora G20. Con la crisis internacional que se desata en 2008, como organización encontramos un renovado interés en el G20, porque al mismo tiempo el G20 es lanzado un poco al estrellato de los foros internacionales, al tener un renovado poder como cumbre no solamente de ministros, sino de líderes de Estado y jefes de gobierno. ¿Por qué vemos nosotros como estratégico e importante la participación de México en G20 y en ese sentido también nuestra participación como Oxfam México? En primer lugar, ya lo mencionó un poco el doctor Tomás, el G20 es una manifestación de la redistribución del poder global, es una manifestación de una nueva arquitectura que le da un renovado poder a las economías emergentes. La presencia de las, bueno, para nosotros los BRICSAM, para los académicos los BRICS, de estas 6 economías y al mismo tiempo de las economías del G8, lo convierten en uno de los grupos más poderosos y por lo tanto en un actor de cambio, en un potencial actor de cambio. El G20, ya se ha dicho, concentra 90% del Producto Interno Global, 2/3 partes de la población mundial, pero no solo eso, sino que más de la mitad de la población pobre del mundo vive en países del G20. Entonces, teniendo por un lado tal poder y por otro lado tanta desigualdad, nos parece casi natural la participación y la incidencia de Oxfam a nivel global y a nivel nacional en el tema de G20. Oxfam tiene algunas preocupaciones claves y específicas que creemos el G20 tiene potencial de atender. La primera de ellas sería en torno a la volatilidad de precios de los alimentos. ¿Perdón? A la volatilidad de precios de los alimentos. Existen 400 millones de personas que han caído en las filas de la pobreza en la segunda mitad de 2010 a causa del alza del precio de los alimentos y de la volatilidad del precio de los alimentos. Entonces, al tener a los países que concentran los más grandes mercados agropecuarios del mundo, nos parece que es un espacio importante para pedir medidas de controlación de la especulación financiera en el mercado de alimentos, de un esquema de mayor transparencia, no solamente del sector público, sino también del sector privado, para las reservas internacionales y nacionales de alimentos, y un marco regulatorio que controle la especulación en el mercado financiero. Después hay 2 temas y 2 propuestas más bien que ya tienen un apoyo público bastante generalizado y que requieren de voluntad política para su realización y tienen que ver con mecanismos innovadores de financiamiento. Oxfam ha alentado, impulsado y apoyado un impuesto a las transacciones financieras internacionales que implica gravar las transacciones financieras con el 0.05% y que tiene el potencial de recaudar, este impuesto tiene el potencial de recaudar hasta $200,000 millones anuales para la lucha contra el cambio climático y la pobreza. México en Cancún impulsó el Fondo Verde, la sociedad civil formó parte importante de este éxito y un Fondo Verde para el clima sin recursos confiables y seguros nada más se queda como en una gran idea, ¿no? El segundo tiene que ver con el establecimiento de un precio para el carbono del transporte marítimo internacional. Es un precio al combustible del carbono marítimo internacional para reducir las emisiones de este sector, para reducir las emisiones del transporte marítimo internacional. ¿Por qué? Este sector no está considerado en el protocolo de Kioto. Actualmente las emisiones del sector del transporte marítimo y aviación juntas equivalen a las emisiones del Reino Unido y Canadá, y si no hacemos algo al respecto, tienen la posibilidad de triplicarse hacia el 2050. Entonces, ponerle un precio al combustible de este sector potencialmente reduciría las emisiones y recaudaría dinero para el cambio climático, para el Fondo Verde, para el desarrollo y para investigación para formas más eficientes y más limpias de transporte y de carga internacional.
Hay otros temas que tienen que ver con paraísos fiscales, pero quisiera detenerme un poco más en crecimiento incluyente y sostenible, porque ya ha mencionado Tomás un poco que mientras no entendamos los límites del crecimiento y sigamos pensando que el crecimiento no tiene que ver con la calidad del crecimiento, no podremos hacer mucho por las personas que están en este momento viviendo en pobreza y en hambre. Entonces, creemos que el G20 tiene el poder y el potencial para atajar los retos de crecimiento desde una perspectiva sustentable e incluyente. ¿Qué vemos como alcances y límites del G20? En primer lugar, me gustaría lanzarle algunas preguntas a mi colega Gabriel. Ya se ha dicho que las economías emergentes BRICS o BRICSAM para nosotros tienen el potencial de influir cada vez más en el G20. En ese sentido, ¿cuáles son los alcances y límites de México? ¿Cuál es su relación con los BRICS? ¿Cuáles son los aliados de México en el G20? Y si son los mismos que en otros foros internacionales, porque muy probablemente no. Desde nuestro punto de vista, el G20 tiene dos límites, bueno, por lo menos tres, muy específicos. Los límites de la coyuntura. Ya se ha hablado que es posible que en esta cumbre en Cannes el tema de la crisis en Europa se coma casi todos los demás temas. El límite de la representatividad, y esto entendido no solamente como los países que están o los países que no están, sino como los sectores que tampoco están, y tiene que ver con la discusión sobre legitimidad del G20, ¿no? La necesidad de incluir a la sociedad civil, académicos, sindicatos, etcétera, en el proceso que es G20 y no solamente en la cumbre y no solamente para la foto del stunt o lo que se haga afuera de la cumbre, ¿no? Un límite muy claro es que el G20 no tiene acuerdos vinculantes y eso como sociedad civil nos pone un reto para llamar a la rendición de cuentas de nuestros gobiernos sobre los compromisos políticos que se adquieren a nivel internacional. Mucho se ha dicho que la agenda del G20 es muy amplia. Algunos dicen que es una agenda demasiado amplia, otros dicen que el G20 puede con todo. Tendremos que ver en este proceso de formación en el que está todavía el G20 cuál es verdaderamente el límite de la agenda. La agenda de desarrollo tiene 9 pilares. Algunas discusiones dicen que son demasiado los 9 pilares y que no está funcionando, y otros dicen que estos 9 pilares no son suficientes porque por supuesto que no es suficiente nada más 9 pilares para resolver todos los problemas de desarrollo. ¿Cómo hacemos para que esta agenda amplia se focalice sin que perdamos la objetividad de los temas que son urgentes y de los temas que son importantes y de los temas que son de largo plazo? Tendremos en el 2012 por lo menos 3 reuniones internacionales. Tenemos G8, tenemos Río y tenemos G20, las 3 con temas más o menos comunes, con sus especificidades, pero en general temas comunes, porque hay problemas comunes, porque hay problemas globales. ¿Cómo podemos encontrar la cohesión entre estas 3 cumbres que en teoría atañen a temas diferentes, pero que en realidad vemos son los mismos? Finalmente, quisiera abordar un poco el tema de la representatividad y de la legitimidad. El G20 enfrenta en este momento una crisis de escepticismo, precisamente porque no están incluidos todos los países, porque toca temas en los que deberían estar incluidos todos los países, y su legitimidad se relaciona pues con esto precisamente. Sin embargo, su legitimidad tiene también que ver con su eficacia. Si el G20, al final de cuentas, tiene la posibilidad y tiene la voluntad para sacar adelante los temas y los retos que se ha puesto a sí mismo y que vienen de cumbres anteriores y que vendrán todavía más por las crisis que estamos viendo, la legitimidad del G20 creo que quedará asentada en el carácter de su eficacia.
La sociedad civil tiene un reto importante en este sentido, tiene un reto importante no solamente como factor de presión a nivel global, pero como un factor de presión a nivel nacional. Los cambios dentro de los países no surgen por derramamiento del nivel internacional. Las sociedades nacionales, las sociedades civiles nacionales, tenemos una responsabilidad de hacer que estos cambios sucedan, de llamar a la rendición de cuentas a nuestros países, y los gobiernos al mismo tiempo tienen la responsabilidad de la escucha a sus sociedades. Aunque el gobierno tenga la responsabilidad primaria en este sentido, cualquier propuesta que pueda llevar será de mucha mejor calidad y mucho más incluyente si se abre a la escucha de sus sociedades. Creemos que para la cumbre de México, esta puede ser la gran contribución mexicana. Ya se ha dicho, es la segunda reunión a nivel de líderes de Estado y jefes de gobierno que se hace en una economía en desarrollo, la primera en América Latina. México tiene una oportunidad y una responsabilidad para marcar una agenda desde la visión de los países emergentes y en desarrollo y marcar un cambio, una modificación en el formato de interlocución durante el proceso de G20 con otros sectores de la sociedad. Será importante en el contexto de elecciones nacionales para la credibilidad de la presidencia mexicana que esté dispuesta a las diferentes propuestas de la sociedad civil, y será importante también para marcar un parteaguas a las cumbres futuras. Este año Francia ha tenido una serie de eventos y consultas con sociedad civil, pero no basta con consultas, no basta con realizar mesas de diálogo, hace falta establecer en conjunto mecanismos de acuerdo, mecanismos de diálogo constantes y mecanismos de rendición de cuentas. Cierro nada más diciendo que Oxfam tiene algunas buenas expectativas respecto del G20 en por lo menos dos temas, que son los que tienen que ver con mecanismos innovadores de financiamiento. Hay un buen momento político para que estos mecanismos para que por lo menos se llegue a un acuerdo sobre estos mecanismos. Faltará ver si México se suma a esta coalición de países pioneros, junto con Brasil, Argentina, Sudáfrica, Francia y Alemania. Y la siguiente sería pensar un poco en el G20 en esta forma innovadora de gobernanza internacional, como ya decía Tomás. Si bien no es perfecto, si bien hay un distanciamiento o por lo menos una cierta exclusión de otros organismos multilaterales como Naciones Unidas, también el G20 ha propiciado la interlocución entre distintos organismos especializados como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, como la Organización Marítima Internacional, para hablar sobre temas en los que no se está avanzando en diferentes organismos más institucionalizados. Cerraría simplemente diciendo que el G20, si bien no tiene a todos los que debería de tener, no están todos los que deberían de estar, los que están sí son suficientemente poderosos para tomar decisiones de alcance global que afecten a muchas personas, a las personas más pobres del planeta, y eso exige la atención de Oxfam y creemos que debe exigir la atención de la sociedad civil. Nada más. Gracias.